El hebreo es un idioma único, enjuto, magro, musculoso y, sin embargo, rico y hasta poético. Construido alrededor de solamente unas 400 raíces, es impresionante cuando sale disparado como un relámpago. Es capaz de llevar cargas pesadas de pensamientos, dobla su musculatura con gran sutileza y esconde los secretos de su pericia de todos, menos de los eruditos y los iluminados. Muchos idiomas contienen homónimos, pero ninguno contiene tantos como las lenguas semíticas. Sin embargo, los distintos significados de una palabra deben tener una conexión entre sí en las capas más profundas de nuestra mente. De otra manera, los hombres no hubieran decidido usar el mismo vehículo para ideas diferentes. Por lo tanto, al traducir una palabra hebrea determinada a su equivalente en otro idioma, uno no transmite toda la verdad, ya que en hebreo, como en varios otros idiomas semíticos, una palabra no tiene un solo significado, sino un grupo de significados. En el diccionario asirio de Chicago, por ejemplo, se necesitaron 8 páginas para expresar todas las interpretaciones posibles de la palabra semítica Abu. Viene a la mente una ilustración moderna de esta agrupación de significados, en este caso entre los homónimos. Una vez Sigmund Freud escribió sobre un psicótico alemán que estaba obsesionado con la idea de que lo estaban atacando ratas, Ratten en alemán. Bajo psicoanálisis se estableció que estaba preocupado acerca de 2 cosas. No podía pagar las cuotas, Ratten en alemán, de su casa, y por eso no podía casarse, en alemán heiraten. Estas preocupaciones, que se exhibían en palabras similares, estaban detrás de su obsesión con las ratas. En forma parecida con las lenguas semíticas hay palabras con los mismos sonidos o con sonidos similares que están relacionadas con cada una de ellas, aunque más profundo, fuerte o expresivamente que en el caso de nuestros idiomas europeos modernos. Tenemos que tener presentes estas relaciones por debajo de la superficie para poder entender el nombre frecuentemente usado por Dios en la Biblia hebrea. El nombre sumerio y ugarítico correspondiente de Dios es El. En el texto hebreo original del Antiguo Testamento no había vocales. El nombre El se escribía con las letras Aleph, un sonido mudo, y L. Por lo tanto, El no es la única pronunciación posible de estas 2 letras, pues a veces son pronunciadas Al. Como El quiere decir Dios, hacia o contra, como Al significaban una prohibición suave, un deseo negativo, como me en griego. Encontramos este al en 1 de Samuel capítulo 22 versículo 15. No culpe el rey de cosa alguna. Es obvio que nadie podía dar una orden al rey, de manera que se reemplaza con al una orden absoluta. Es usado únicamente con la llamada forma yusiva del verbo, que es una semiorden. Cuando un hebreo pronunciaba o leía una palabra, todas sus posibles connotaciones colaboraban para producir en él una impresión, exactamente como un acorde tocado en un piano inicia vibraciones simpáticas en cada otro instrumento de cuerda dentro de su alcance. Igualmente, al acercarse al Dios él sabía que estaba acercándose a un ser misterioso, quien no puede ser alcanzado en esta vida, pero que siempre queda como una dirección hacia él, la cual uno se mueve. Además, el que lo adora a él se vuelve automáticamente un hombre que está en contra, otro sentido de la misma palabra él. De aquí en adelante tiene que nadar contra la corriente. Pablo escribió que los cristianos no se conforman a este mundo. Romanos capítulo 12 versículo 2. Ellos saben en qué sentido sopla el viento, pero siguen su propio curso. En el momento en que uno invoca a Dios, Él vibra otra cuerda, al, en consejo discreto que dice, favor no hacerlo. Una relación con Dios incluye, pues, la aceptación del al de su súplica. No te precipites a hacer lo que tienes en mente. También pide el reconocimiento del hecho de que Él nunca habló en contra de una acción a menos que fuera dañina para el individuo o para la sociedad. El rabí Pinhas de Corés dijo una vez estas misteriosas palabras: la gente cree que reza a Dios, pero no es así, porque la oración misma es la esencia de la deidad. El significado es claro cuando uno comprende que en hebreo Él significa la meta, Dios, como también la orientación del corazón hacia Él. La oración es Él, justamente como la persona a quien uno ora es Él, así hacia y Dios
son la misma palabra en la revelación divina. Nos conviene entonces pronunciar Él, el nombre de Dios. Al tener presente todo esto, repitamos con amor: Él, justamente como el nombre de un ser querido terrenal, de una novia, de un niño, de un amante, trae dulzura a la boca, así son dulces los nombres del Señor, imbuidos de su gloria. El Señor enseñó a sus discípulos a orar: santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Al resumir su trabajo en la tierra, esa última noche antes del Getsemaní y Gólgota, Él dijo a su Padre: he manifestado tu nombre. Juan capítulo 7, versículo 6. Si pronunciamos su nombre con piedad y devoción, nuestros ojos mirarán sus atributos y sus maravillosas obras. Con frecuencia usamos la palabra Dios casualmente, sin reverencia, pero con los judíos no es así, porque cuando ellos escriben el rollo de la ley para la sinagoga, ¿cuántas veces llegan a uno de sus nombres, se sumergen en agua para purificarse? Si lo escriben 50 veces al día, 50 veces se sumergen, y a veces lo hacen durante el invierno en agua helada. Como el roble reside en una bellota, así también en el corto nombre Él vive la deidad misma. El pronunciar su nombre con devoción nos ayuda a unir nuestra mente con la suya y hace más clara nuestra comprensión. Entre nosotros y nuestros nombres hay con frecuencia una diferencia, porque un ser humano puede tener el nombre de María sin ser puro, el nombre de Magdalena sin vigilar fielmente al pie de la cruz, el nombre de Pablo sin ser apóstol, el nombre de Ricardo sin tener un corazón de león, pero con Dios no existe diferencia entre él mismo y su nombre. Así que lo magnificamos. Al magnificar su nombre, cuando nuestros labios pronuncian su nombre con reverencia, Él habla a través de nosotros. Si los nombres de Dios son un tramo de escalera que conduce a Dios mismo, el nombre Él es el primer peldaño. Las moscas zumban indiscriminadamente desde las flores hasta los estercoleros, mientras que las abejas lo hacen solamente de flor en flor, de manera que nosotros deberíamos movernos desde un nombre de Dios hasta otro, posándonos de vez en cuando también en sus mandamientos, preceptos, milagros y en su vida como está reflejada en sus santos. El Alá musulmán no es el mismo. El Alá se refiere únicamente al Creador y nada más. El hebreo, como también el Elohim, otro nombre como la palabra Dios en español, fue usado también para hombres. Dios le dijo a Moisés: tú serás para el faraón en lugar de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 16. Jesús dijo a sus oyentes judíos, citando al salmista: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Juan capítulo 10, versículo 34. Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Si tratamos seriamente de conocer a Dios Él y pronunciamos su santo nombre con reverencia, es posible que con el tiempo nos encontremos como individuos hacia quienes se dirigen los deseos de muchos. Nuestras palabras amorosas y nuestras humildes no lo haga tendrán valor, y hasta podemos volvernos símbolos para aquellos que están en contra de la perversidad. Tales son los significados agradables incluidos en la santa sílaba seminal El.